Ok, entonces, como mencionaba en el mensaje que mandé en WhatsApp, hoy sería la última clase antes del primer examen. Voy a compartir pantalla un toquecito. Ok, ahí doble. Ok. Entonces, el examen es el 15 de mayo, eso es el próximo miércoles de la otra semana. No sé de ustedes dos si ya tienen transporte, ya han elegido algo, saben cómo se van a ir. La verdad es que no. Ok, ¿piensan irse con sus papás? ¿Piensan irse en transporte público? Todavía no tenemos nada definido. No, la verdad es que todavía no tengo nada definido. Ok, yo voy a ver si ese día puedo tal vez pedir tal vez puedo pedir el día, entonces como para tal vez acompañarlos. Ya que sea nos vamos en tren o algo. Y de paso, no sé si se han montado en el tren, pero si no, ahí pueden conocer. Ok, sí. El fin de semana, este que viene, yo les voy a mandar un examen. A ver si se lo logro dejar listos el viernes. Para que ustedes lo hagan y yo al inicio de la semana se los mando corregido. Entonces, para que se haga de alguna forma como una práctica, a mí lo que me gusta es como resaltar, por ejemplo, si veo que se equivoca mucho en una pregunta, intento como poner respuestas por qué no es o si es alguna de las opciones. Entonces, bueno, les estaré mandando eso. Y lo que nos queda ver de lo que sería materia es la parte de, una parte de lo que sería proteínas y de lo que es genética. Entonces, la semana pasada no tuvimos clases porque era feriado, entonces yo les subí el video. Ahí está en la página de YouTube. De hecho, hice un playlist. Déjenme ver. Hay un playlist con todas las clases de undécimo. Aquí lo Inicia la único, grabación y la, la que no está son la primera, porque no se grabó. Ahora estoy usando un programa diferente para grabar, entonces es más reliable. Y no está la tercera tutoría, por alguna razón, no sé dónde quedó. Em, no sé si la grabé, pero es la de filos animales. Es igual, sería como que tal vez repasen de la presentación. Y aún así creo que es más importante, sobre todo la parte genética, es algo que les van a hacer bastantes preguntas. Y en la parte de la estadística, que es esta segunda. Entonces, para que tengan eso presente. Em, lo que estaba en la materia de la clase pasada era como un repaso de lo que son proteínas, los aminoácidos, la conformación estructural, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Empezamos a ver también cómo es que se da la síntesis de proteínas, que una parte de ADN, luego pasa a ARN y luego a un polipéptido de una proteína. Eh, el paso de ADN a ARN es transcripción, transcripción la vimos, y el paso de ARN mensajero a proteína se hace a través de un código que se conoce el código genético que agarra tres bases nitrogenadas y las transforma o codifica para un aminoácido en específico. Y eso se hace siguiendo esta tabla, que es casi universal para todos los organismos. Y hay como pequeñas adaptaciones en el caso de que haya un procariota. Y vimos lo que era transcripción, que está la RNA primerasa. Vimos cómo es que la RNA primerasa empieza a crear el ARN, las fases que tiene. eh, que primero tiene que iniciar la copia, luego la elongación, luego la terminación. Y también que en el caso de los eucariotas, el ARN siempre va a sufrir modificaciones dentro del núcleo. Entonces se la van a agregar el casquete 5', la cola poli A, y también se le va a hacer splicing, que entonces va a remover ciertas secciones y solo dejar que salga fuera del núcleo algunas. Ok, vimos también entonces, creo que la parte de traducción también sí la vimos. Entonces vimos lo que eran los ribosomas, el ARN de transferencia, que es el que ayuda a mover los aminoácidos hacia el ARN mensajero.
han visto el ribosoma, cómo es que empieza a hacer la traducción, el proceso de la organización de la traducción, que es la RNA de transferencia se va metiendo en tres zonas, la A, la P y la E. Y luego como diferentes adaptaciones, ya cómo termina, y cosas como los poliribosomas y cómo es que los ribosomas terminan en el retículo endoplasmático rugoso. Vimos también lo que eran mutaciones, lo que son mutaciones puntuales, lo que son mutaciones de segmentos, y vimos el tema de procariotas, de operones, que es una estructura de genética que aparece en procariotas, que es cuando hay varias enzimas que yo tengo que son parte de una misma ruta metabólica. Entonces lo que se hace es que se coordinan con un solo promotor y con un operador. Entonces en el operador se pueden unir diferentes sustancias que activan o desactivan el operón y dependiendo de cómo analice uno qué está pasando en la célula, entonces uno puede determinar si ese operón va a estar encendido o apagado. Y ese es el ejemplo del operón lactasa, que es como el más conocido. Ok, entonces hemos llegado aquí a la parte de operones. Entonces, lo que hemos mencionado yo anteriormente a esto era, aquí voy a pasar un poco a la parte de ARN. He mencionado lo que era el ARN de mensajero, lo que era el ARN de transferencia y lo que era el ARN ribosomal. Entonces, esos tres participan en el proceso de transcripción y de traducción. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de ARNs que son un poco menos comunes y que de todas formas existen en las células, especialmente lo que son células secretas y por eso empieza en este capítulo. Entonces, hay otros tipos de ARN. Aquí yo menciono tres, que es el miRN, iRN y siRN. Lo que significa las siglas, este MI es microRN, la I es de interferencia y el SI es de small interferencia. Entonces, como si fuera pequeño de interferencia. Entonces, estos tres tipos de ARN son secuencias cortas em, que normalmente tienen una cierta figura tridimensional. Y lo que pasa con ellos es que tienden a, ok, se forman como una horquilla, entonces tienen como una, tengo una foto. Ajá. Está la ADN, yo creo que la ADN sea de interferencia o micro. Y en ese caso se va a hacer, se va como a plegar, se va a doblar, como que yo tengo una cadena larga y nada más lo que hace es doblarse sobre sí misma, ya que la ARN no tiene una doble cadena. Y después de que se doblan, van a llegar a las enzimas, lo van a cortar. Y lo que hacen esos ARNs es que tienen cierta secuencia que yo sé que está en un virus o que está, por ejemplo, en un ARN mensajero que yo ya no necesito. Entonces se llaman de interferencia, por eso la I. Se llaman de interferencia porque lo que hacen es interferir con otros ARNs. Entonces ellos en sí mismos no van a codificar por proteínas, no tienen como una función directa en la creación de proteínas, pero pueden ayudar a uno a evitar que un virus cree proteínas o evitar que, em, bueno, regular la expresión de alguna proteína que la célula quiera disminuir. Entonces, sí. Entonces, esa es como una parte más gráfica de lo que ocurre. Entonces, lo que hace es doblarse sobre sí mismo. Luego viene la proteína de y lo corta, luego se despega y queda solo una hebra y esta microARN. Entonces, ya que tiene una secuencia de ARN, esta se puede hacer complementaria a otra secuencia de ARN y este, una vez que se encuentra una secuencia a la que es complementaria, puede uno bloquearlo, que es lo que estamos hablando un poco, pero de hecho también puede cortarlo dependiendo de si tiene algún complejo de proteína asociado a este microARN. Entonces, como que esas dos formas evitan que se quiera proteína. Entonces, la ventaja de esto es, bueno, lo de virus del sistema inmune, pero también ayudan a que la regulación de genes de proteínas sea más rápida, porque normalmente la expresión de proteínas tiende a ser una respuesta lenta, porque el cuerpo primero tiene que recibir una señal, que esa señal suba a los factores de transcripción, que los factores de transcripción lleguen al promotor, que la ARN polimerasa llegue al promotor, que ahí empieza a ser el ARN mensajero, que el ARN mensajero sufra splicing, luego que salga, luego que se empiece a hacer la traducción,
y por tanto es un proceso como muy lento. Y también el disminuir la producción de la proteína em, también es un proceso lento porque lo que pasa en la célula es como dejar de producir el ARN mensajero. Pero mientras el ARN mensajero que ya se creó sigue en el citosol, ahí va a seguir creando proteínas. Entonces tiene que haber una forma de poder eliminar el ARN mensajero que ya está en el citosol para frenar la producción de alguna proteína que ya la célula no ocupa. Entonces por eso es que surgen estos mecanismos. Ahora, este capítulo, por cierto, vamos a ir viendo temas varios, entonces esta es la parte de ARNs. Ahora, hay otro tema que eh, también podemos ver, que es la parte de lo que es degradación de proteínas. Entonces, bueno, yo estaba hablando antes de que uno puede degradar entonces el ARN mensajero y entonces evitar que se hagan más proteínas, pero también la célula puede directamente marcar la proteína que ya está creada y destruirla. Obviamente no es como el proceso ideal porque cada uno de los aminoácidos en una cadena de proteínas tiene un coste de energía, entonces no es como lo ideal, pero dado el caso que la célula realmente ocupe como disminuir muy rápido una cantidad de proteína, esa es otra opción que puede utilizar. Y es que entonces puede agarrar una proteína, marcarla. El marcarla se hace uniéndole una secuencia que se llama la ubiquitina. Y la ubiquitina lo que va a hacer es que se une a residuos de lisina. Entonces se va a unir como a ciertos lugares de la proteína y como que la va a identificar. Y va a haber otra estructura que se llama el proteasoma, que aquí pueden ver como la figurita que tiene como unas tijeras. Entonces lo que hace el proteasoma es lee cuando una proteína tiene ubiquitina. Entonces se une la ubiquitina, son como estas pilitas amarillas, y agarra la secuencia de aminoácidos a la que está unida y la corta en pedazos. Entonces, la idea es que los aminoácidos queden en la célula y que se puedan reutilizar, pero que se pueda eliminar la proteína esta que ya no se necesita. Em, Puede que no sea solo para proteínas que ya no se quieren específicamente, sino que también puede ser que proteínas que ya estén viejas o que estén dañadas. Entonces, también, si la célula detecta alguna proteína que esté dañada, la va a también marcar con ubiquitina y la va a degradar. Y la ubiquitina se recicla, entonces ya una vez que marca una proteína se libera otra vez y puede andar en el citosol marcando otras proteínas. Ok, siguiente tema. Algo importante de los genomas de los eucariotas es que hay unas secuencias de ADN que se conocen como los transposones. Entonces, los transposones, voy a saltarme la primera párrafo y verme aquí. Los transposones son una estructura del ADN muy particular que lo que hacen es codificar para sí mismas y para enzimas que se encargan de cortar esa secuencia y de unirla en otro lado. Em, Estos transposones forman una gran parte de genomas eucariotas. No sé si lo mencioné en la clase pasada, pero cuando uno habla de genes, por ejemplo, en procariotas, que los genes es como el ADN que se vuelve proteína, los genes en procariotas son como la mayoría del ADN. Entonces, uno en el cromosoma de los procariotas lo que va a ver es como un gen y después otro gen y otro gen y otro gen, y van a ser así como muy seguidos. En los eucariotas no, los eucariotas están como muy dispersos y los cromosomas en realidad son gigantescos en comparación a la cantidad de genes que tienen. Entonces, mucha de la información que hay guardada en un cromosoma o en general en un genoma de un organismo eucariota multicelular es un ADN que no sirve para nada. Normalmente se le dice en inglés como junk ADN, es como ADN basura que no hace nada, no codifica nunca para ninguna proteína y es simplemente una secuencia que existe. Parte de esa secuencia es repetitiva y se cree que se origina de estos transposones. Entonces, no solo tenemos estos transposones normales que tenemos aquí, que simplemente lo que hacen es agarrar y como que crean la proteína que agarra, los quita y los pone en otro lado, sino que también hay otros que se llaman retotransposones. Los retotransposones codifican una enzima que no ocupa cortarlos a ellos y sacarlos del lugar donde están, sino que tiene un ARN molde y a partir de ese ARN molde va como a copiar una nueva secuencia de ADN, similar a cómo funcionan las telomerasas. Cuando vimos la replicación del ADN, vi un poco de telomerasas, que es como se crean las últimas partes de los cromosomas, los telómeros.
Y la telomerasa lo que tiene es una secuencia de ARN y a partir de esa secuencia de ARN crea una hebra de ADN complementaria. Entonces los retrotransposones van a hacer algo similar, pero en lugar de irse como a las esquinas de los cromosomas, van a irse a algún lugar random del ADN y van a como meter la secuencia a la fuerza. Ahora, em, estos transposones y retrotransposones, de hecho, no solo forman parte del ADN que es basura, que es junk, sino que también el junk ADN sirve de cierta forma como protección contra los transposones. Entonces, esto se refiere a que hay mucho del ADN que son transposones y los transposones se pasan moviendo por iniciativa propia, digamos, de un lugar al otro del ADN. Entonces, si todo mi ADN, si todo mi cromosoma o la mayor parte de mi cromosoma es genes y un transposon le cae encima, modificó ese gen. Ya le hizo una mutación y ya el gen ese no va a funcionar. Entonces, por cada movimiento de transposón habría como una consecuencia muy grave. Entonces, lo que hacen las células eucariotas para defenderse es tener un montón de ADN que no sirve para nada, porque entonces el transposón se va a mover y la probabilidad de que le caiga algún gen es muy baja, porque entonces hay muy poca proporción del ADN que realmente es importante. Entonces, es como un sistema de defensa y los transposones lo que hacen es como caerse unos encima de otros. Este último que viene aquí, este nombre, ALU, se refiere a unos transposones que se encuentran exclusivamente en primates y que también codifican ARN, entonces son como un poco similares a los retrotransposones. Esta es una gráfica de cómo funcionan los retrotransposones. Entonces, es una secuencia que va a estar en el ADN. Cuando se transcribe y se traduce, se vuelve un complejo de ribonucleoproteínas. O sea, eh, similar a lo que sería el ARN ribosomal. Entonces va a tener parte que es ARN y parte que es proteína y parte que funciona como enzima. Y además tiene un ARN molde. Entonces esto va a llegar, se va a hacer una transcripción inversa, se va a volver a hacer ADN y luego lo empieza a meter en varios lugares de una hebra de ADN. Entonces la ventaja de los retrotransposones, bueno, ventaja, comillas, es que a partir de usar un retrotransposón ellos logran generar varias secuencias nuevas. Entonces, se cree que en parte el origen de los virus pudo haber sido algo similar a esto, que en algún momento sale del núcleo, sale de la célula, pero que sigue siendo ese mismo proceso como de tener ADN, pasar a proteínas y luego volver como a meterse dentro del el genoma. Ok, parte de este junk ADN no solo van a estar los retos espontáneos, sino que también van a haber otras cosas como el ADN repetitivo. Y dentro del ADN repetitivo hay como varios orígenes, pero transposones es una. También hay ADN que también es basura y que surge por duplicación de genoma. Quiero pasarme esto de una vez. Entonces, la duplicación de genomas de ADN eh, es algo que ocurre cuando hay un error en la meiosis, o sea, hay un error en el ciclo celular y las células no terminan de dividir su ADN, sino que terminan con el doble de ADN de lo que tendría un gameto normal. Entonces, esto puede ocurrir en segmentos, por ejemplo, por un error de la sinapsis, puede ocurrir en cromosomas enteros, por ejemplo, ciertos tipos de trisomías o, por ejemplo, incluso monosomías que existen en humanos, pero también puede ocurrir a veces que hay una duplicación entera, completa de todos los cromosomas. Entonces, esta duplicación entera de el genoma ha ocurrido varias veces, sobre todo en lo que es animales, y a pesar de ser relativamente peligrosa, porque cuando hay, por ejemplo, trisomías, o sea, trisomías nada más que un cromosoma está duplicado, cuando hay trisomías, la célula se va a recargar de ciertos tipos de proteínas que debería tener menos cantidad y entonces le va a generar como problemas y ya a nivel de organismo va a generar, digamos, como enfermedades y problemas médicos. Pero ese es como el lado negativo. El lado positivo es que hay más ADN que pueden mutar y que pueden generar nuevas cosas. Entonces, eh, algo que puede pasar con la duplicación del ADN es que, por ejemplo, yo antes tenía todos
mis genes en el mismo cromosoma y ahora los tengo en dos. Entonces, eso no me genera mucha ventaja, pero tampoco me afecta demasiado. Lo mismo puede ocurrir que, por ejemplo, yo con estos cuatro, con solo una copia de cada uno de estos genes, la célula está súper bien, sobrevive, no le hace falta los dos, entonces lo que va pasando es que conforme pasa el tiempo, hay una de las dos células que va a empezar a acumular más mutaciones y este que va a perder la función de esos genes y que de todas formas no afecta a esa célula porque ya tiene una copia que es funcional. Ahora, lo que puede pasar es que surgen nuevas funciones, entonces, estas proteínas que tal vez mutan por error, em, tal vez el resultado no es que pierdan su función o que sea una función negativa, sino que adquieren nuevas funciones. Entonces, es el hecho de adquirir nuevas funciones lo que es como una adaptación y lo que ha permitido entonces que en animales em, hayan ocurrido como grandes cambios a nivel como corporal, por ejemplo. En el caso de, entonces, animales, cuando están los vertebrados se ve que hay una duplicación completa de genoma. De hecho, bueno, dos duplicaciones completas de genoma. Y a partir de esto, entonces, pasamos de lo que eran antes invertebrados a lo que ahora son tiburones. Entonces ya tenemos planos un poco más complejos. Y no solo eso, sino que también cuando se habla de los teleósteos, que son los peces, también hay otra duplicación del genoma. Y algo que también sucede con la duplicación de genoma es que uno no necesariamente va a tener siempre el doble de cromosomas. O sea, puede que el organismo empezó con 4, tuvo la duplicación, luego tuvo 8 entonces cromosomas, pero no necesariamente se va a quedar con 8, sino que a veces tienden a como fusionarse de vuelta a los dos cromosomas originales. Entonces, el hecho de que un organismo tenga más o menos cromosomas no significa como nada que esté más evolucionado ni nada así. De hecho, creo que hay varios animales que tienen como bastante más cromosomas que el, que el ser humano y también organismos que tienen bastante menos cromosomas que el ser humano. Entonces, en realidad no significa mucho. Pero bueno, las aplicaciones es parte de lo que puedes explicar esas estructuras como repetitivas. Em, Otras cosas que se pueden encontrar en estándar repetitivos es lo que se conoce como los lines y los sign. El line tiene que ver, bueno, para explicar antes. El INE tiene que ver con interspersed elements. Entonces son elementos que están eh, puestos a una cierta distancia. Y ahora estos pueden ser o largos y ser estos line o ser cortos y ser estos sign. Entonces lo que ocurre con estos es que son secuencias que están que tienen un cierto patrón que se sabe que está en un cierto lugar del ADN y que entonces va a ser común entre, por ejemplo, una especie. Entonces, una especie va a tener siempre el mismo patrón de line. Estos lines pueden encontrarse en diferentes cromosomas, eh, igual con los cortos, y eso se van como a mantener, por alguna razón se mantienen. Más que todo porque no acumulan eh, mutaciones y es en un periodo de corto tiempo. Entonces, por eso entre organismos de una misma especie es más probable que se mantengan estos patrones de esos elementos. Y de hecho son estos mismos elementos, especialmente los cortos, los que se ven en una prueba de paternidad y en los kits de análisis de genoma que uno puede comprar. Entonces lo que hacen es, de hecho, eh, analizar estas secuencias de ADN porque, digamos, si uno analizara, no sé, alguna proteína o alguna enzima que es como esencial para el funcionamiento de una célula humana, uno la va a encontrar en todos los organismos. Y si uno se va como al ADN basura, lo que se va a encontrar es como transposones que varían muy rápido o mutaciones como propias de un individuo. Entonces lo que se busca de hecho son estos elementos porque se sabe que son repetidos, se sabe que tienen un cierto patrón y por tanto se van a ver menos afectados por mutaciones puntuales y también como no generan ninguna proteína, como no tienen ninguna ventaja evolutiva en sí, tienden a variar, pero varían de nuevo como de una forma relativamente lenta. Bueno, más o menos lenta. Entonces uno va a tener poblaciones que tienen, no sé, por ejemplo, siete, siete copias de este elemento repetido y hay otras poblaciones que va a tener 10. Y entonces uno va viendo cómo varía esa cantidad, entonces uno puede decir, bueno, no, este individuo tiene 7, entonces pertenece a una población, y este otro individuo tiene 10, entonces pertenece a esta otra. Entonces más o menos así es como lo evalúan.
También con las pruebas de paternidad, de hecho, lo que se busca es si hay una diferencia entre las secuencias de esos elementos. Entonces, el hijo va a tener un cromosoma que es de la madre y un cromosoma que es del padre. Entonces, lo que se hace es que los dos cromosomas del hijo se analizan y luego se comparan con los del padre. Entonces, lo que se debería ver es que por lo menos hay un cromosoma con los que concuerdan esos elementos repetidos. Si no concuerdan, ninguno de los dos cromosomas se puede asegurar que ese individuo no es hijo de la persona a la que se le hizo la prueba. Em, pero de hecho, las pruebas de paternidad son un poco raras y en realidad no es tan fácil decir, o por ejemplo, que una cierta persona sí es el padre de un cierto hijo. Eso es como más difícil de afirmar por lo que mencionaba de que son secuencias que en realidad este, no generan como ninguna ventaja eh, y que en realidad son un poco variables. Entonces puede que haya dos individuos no relacionados que tengan la misma secuencia. Y entonces por eso nunca puede como asegurar si es cierta que un sí, un cierto individuo es hijo de otro. Pero sí se puede ver cuando no es definitivamente hijo de la otra persona. Porque si tienen que por lo menos compartirlos, o por lo menos es relativamente similares. Ok. Ahora, eso es lo que nos faltaba ver un poco ahí como de genética y de proteínas, transcripción, ARN. Vamos a entrar ahora entonces a lo que sería genética. Yo creo que ustedes van a ver parte de esto en el cole, pero entonces también les puede servir de repaso. Y muchos de lo que le van a preguntar son los cuadros de Punnett. Entonces, eso sí hay que verlo bastante bien y manejarlo. Entonces, o sea, teoría sí se tiene que saber, más o menos, pero también tienen que tener facilidad en hacer los ejercicios matemáticos porque ya que el examen es virtual, bueno, varias de las preguntas que les van a hacer no van a ser así como preguntas tan teóricas de respuestas que ustedes pueden buscar en Google, sino que les van a preguntar, les van a dar como un cierto ejemplo de, ay, tengo un individuo que tiene tal genoma y otro individuo que tiene tal, y dígame cuál es el cruce y la proporción de individuos, porque ese tipo de preguntas y no saben contar la respuesta directa en internet. Entonces la idea es como que sea un poco más matemático por lo mismo, porque es más difícil buscar la respuesta. Entonces, conceptos de la genética de Mendel, es probable que algunos ya los conozcan. Primero, lo que sería un carácter. Cuando uno habla de un carácter es un rasgo en específico. Entonces puede ser color del pelo, color de la piel, textura de un fruto, color de una flor, eh, sí, algún rasgo físico que yo puedo observar en un organismo. Lo siguiente sería el locus. Locus es singular, loci es plural, eso es por latín. Y el locus se refiere a un lugar. Entonces ve que los empiezan con L. Locus se refiere a un lugar donde yo me voy a encontrar de fijo una proteína que se encarga de determinar un cierto rasgo. Y en estos locus yo voy a tener, em, bueno, en estos loci, porque es plural, yo voy a tener ciertos alelos, o sea, ciertas proteínas que tienen, bueno, ciertos genes en realidad, ciertos genes que tienen a veces un poco de variación, o que hay como varias variantes. Y bueno, yo lo que me voy a encontrar en un loci es como una de esas variantes en específico. Entonces, ese es el alelo que yo me voy a encontrar. Los alelos, o sea, esas variaciones pueden ser dominantes sobre otras o pueden ser recesivas. Y entonces, dominante es la que se va a tender a expresar más físicamente, recesiva no se va a expresar físicamente. Y ya que los organismos tienen pares de cromosomas, o sea, cromosomas homólogos, o sea, uno hereda un cromosoma del padre, un cromosoma de la madre, uno siempre va a tener dos cromosomas que son idénticos, o sea, dos loci, o sea, dos alelos. Y los alelos van a tender a ser, bueno, pueden ser iguales o pueden ser distintos. Entonces yo voy a tener los homocigotos y los heterocigotos. Entonces, homocigoto es que yo en ambos cromosomas me encuentro el mismo tipo de alelo, entonces por eso homo, de igual. Y dominante entonces es que yo me voy a encontrar los dos alelos dominantes. Entonces, homocigoto recesivo es lo contrario, entonces es que yo tengo dos cromosomas con el mismo alelo, pero en lugar de ser el dominante va a ser el recesivo. Y heterocigoto se refiere a que
en un cromosoma yo tener el dominante y en el recesivo, en otro cromosoma el recesivo. Entonces, por eso es heterocigoto. Entonces, es como distinto. Ok, y los últimos dos términos son fenotipo y genotipo. Fenotipo es qué caracteres yo puedo ver en el organismo, o sea, como físicamente, qué es lo que se expresa. Y genotipo tiene que ver con qué es realmente lo que hay debajo en el ADN de ese organismo. Entonces, lo que puede haber en el genotipo puede no expresarse. em, y el fenotipo es nada más lo que se expresa, pero por debajo yo puedo tener como más cosas. Ahora, aquí puse los enunciados de las leyes de Mendel. Esto lo van a preguntar, entonces se lo deberían aprender. Em, y sí, les van a preguntarse como preguntas bastante directas respecto a esto. Entonces, Mendel, que fue el que estudió genética en las plantas de guisantes, determinó que habían tres leyes. Las leyes de uniformidad, de segregación independiente y de distribución independiente. Entonces, lo que dice la ley de uniformidad es que los alelos se separan en los gametos y que se unen en la fecundación. Entonces, esto lo que me genera es que el fenotipo de la primera generación, si los padres son homocigotos, o sea, si el padre, por ejemplo, tiene solo un tipo de alelo y la madre solo tiene un tipo de alelo, el fenotipo que yo tengo del cruce va a ser una combinación de ambos y va a ser uniforme, o sea, van a ser todos con la misma combinación. Y eso van a tener como una y una. Entonces, ese es como el cuadro tengo que poner aquí. Ajá. Lo que se refiere a la heteroformidad es este primer paso de aquí. Entonces, yo tengo padres que son, por ejemplo, dominantes. Dominante normalmente se expresa con una letra mayúscula y recesivo con una letra minúscula y cada una de estas letras representa un alelo y un organismo adulto va a tener dos letras porque tiene dos cromosomas. Y los gametos, después de todo el proceso de meiosis, van a tener solo entonces uno de alelos y es un alelo que va a estar al azar. Pero, bueno, la uniformidad se refiere a que los padres son iguales, entonces solo hay un tipo de gameto y cuando los gametos se combinan lo que hacen es hacer un intermedio entre los dos. Entonces va a ser esto. Ahora, la siguiente ley se refiere a la segregación independiente y a lo que se refiere es que los gametos contienen solo uno de los alelos. Entonces yo no, bueno, no debería encontrarme gametos que tengan dos alelos, porque la idea es que después de la meiosis, si esta ocurre de forma correcta, los gametos solo tengan un cromosoma. Entonces no, ya no va a tener los pares de cromosomas, sino que solo van a tener uno. Entonces la idea es que solo tengan un alelo. Mutaciones pueden ocurrir, pero la idea es eso, que siempre va a haber uno. Y la última ley es la de distribución independiente. Y eso tiene que ver con que la distribución de un alelo no depende de otros alelos. O la expresión de un locus no depende de otros loci. Entonces, aquí estamos analizando obviamente solo una característica, pero a lo que se refiere eso es que yo puedo analizar cada característica por separado. Y la idea es que no se van a influir entre ellos. Entonces, que un gameto tenga una R mayúscula, por ejemplo, yo estoy analizando el A. Si un gameto tiene R mayúscula, no me va a asegurar que tenga un A mayúscula o un A minúscula. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Obviamente depende de qué características tiene el padre, pero estoy dando, por ejemplo, este caso en que son heterocigotos. Que tenga un tipo de alelo o otro no me va a afectar los otros alelos que yo tengo. Y siempre va a ser entonces como una distribución aleatoria. Entonces va a ser la misma probabilidad de que R ocurra con A mayúscula o que R ocurra con A minúscula, en este caso que es heterocigoto. Eso es verdad para lo que estudió Mendel, porque Mendel tuvo mucha suerte. Em, y esto va a ocurrir más que todo cuando los alelos están en diferentes cromosomas. Cuando los alelos están en cromosomas, sobre todo si están muy cerca del cromosoma, esto no va a ocurrir así. Y creo que lo está más adelante cuando veamos un poco lo de Morgan. Lo voy a explicar. Pero sí, para Mendel es verdad, solo porque Mendel tuvo suerte de analizar alelos que estaban en diferentes cromosomas o alelos que estaban en puntas opuestas de un cromosoma, entonces que no se interferían mucho. Ok, ahora voy a pasar aquí.
Cuando yo hago genética de Mendel, normalmente lo que uno quiere analizar son los cruces. Entonces yo tengo un individuo y lo que hago es cruzarlo con otro. Entonces, para eso ocupo crear como los cuadros de Punnett, que es que entonces yo conozco normalmente el genotipo. Entonces, por ejemplo, en este caso el genotipo es A mayúscula y A minúscula. Hay igual de probabilidades que se ocurren los dos gametos. Entonces, yo pongo una mayúscula aquí, una A minúscula. Lo mismo para el masculino. Y lo que hago es entonces, como en las intersecciones, poner ambas letras. Entonces, esta intersección es de A mayúscula con A mayúscula. Esta es de A mayúscula con A minúscula. Entonces pongo esto, A mayúscula con A minúscula. Y luego las dos A minúsculas. Entonces, es como los cuadros de Punnett que, eh, si no han hecho, van a hacer en genética, en el curso de biología. Em, sí, y normalmente lo que les van a pedir de aquí es que obtengan alguna conclusión. Entonces, en este caso la generación de los padres, digamos, son heterocigotas. Heterocigotas porque tienen un alelo dominante, que es letra mayúscula, y un alelo recesivo, que es letra minúscula. Y normalmente cuando es así un cruce mono híbrido, o sea que yo estoy analizando solo una característica, y los padres son heterocigotos, yo siempre el resultado que obtengo es este, que es un cuarto de los hijos van a ser homocigotos dominantes, un medio va a ser heterocigotos y un cuarto va a ser homocigoto recesivo. Eso respecto a genotipo. Respecto a fenotipo, todo lo que tenga una mayúscula va a ser dominante, entonces estos tres, o sea, tres cuartos, van a ser del fenotipo dominante y solo este cuarto de aquí, con dos letras minúsculas, va a ser el fenotipo recesivo. Y pueden analizar que de este cruce, por ejemplo, también se obtiene lo mismo. Aquí los padres son homocigotos, entonces lo que obtengo es heterocigoto 100%. Sí, combino los dos. Pero cuando ya cruzo dos heterocigotos, o sea, cruzo dos plantas de F1, aquí tengo ambos gametos de parte de los padres. Si yo los cruzo, lo que va a obtener es un cuarto homocigoto dominante, dos cuartos o un medio heterocigotos y un cuarto homocigoto recesivo. Entonces, esto sí analizo el genotipo. Si analizo fenotipo, yo lo que obtengo es que tres cuartos son del fenotipo dominante y un cuarto es del fenotipo recesivo. Entonces, eso es lo que uno ve con Mendel. Voy a... Vemos esto una vez. Uno cuando hace cruces de Mendel, uno puede analizarlo con leyes de probabilidad. Normalmente cuando hace un cruce monohíbrido no vale la pena. Yo no puedo perder esas proporciones o sacarlas ahí a mano, lo hacen en una hojita aparte. Tengan hojas a mano para cuando hagan el examen. Pero eh, si les da para hacer cosas o no les gusta, pueden utilizar leyes de probabilidad o también cuando haya que analizar cruces de más de un alelo a la vez, o bueno, de más de un loci a la vez, locus a la vez. A veces las leyes de probabilidad son mejores que hacer todo el cuadro de Punnett porque hay cuadros de Punnett que se vuelven demasiado gigantescos. Entonces, en las leyes de probabilidad yo voy a tener dos cosas. Yo puedo aplicar multiplicación o puedo aplicar la suma. Entonces, Uy, no quiere funcionar muy bien. Entonces, la parte de multiplicación yo la voy a aplicar, por ejemplo, cuando tengo gametos que se cruzan. Entonces, aquí, por ejemplo, que dice es que la eh, probabilidad de un medio de que un gameto contenga un gen por la probabilidad del otro gameto. Entonces voy a irme aquí. Entonces yo aquí tengo dos padres heterocigotos. Entonces, analizando el caso del progenitor de la izquierda. Yo aquí tengo dos alelos distintos. Entonces, la mitad de mis gametos va a tener la letra mayúscula A y la mitad de mis gametos va a tener la letra minúscula. Porque ambos van a ser igual de probables que se encuentren en un gameto. Lo mismo va a ocurrir con los de este padre que está aquí a la derecha. La mitad van a ser A mayúscula, la mitad van a ser A minúscula. Ahora, cuando estos individuos se reproducen, hay dos gametos que se van a fusionar. Y al fusionarse, entonces el organismo final tiene como los dos alelos de cada uno de los gametos. Entonces, para
saber cuánto yo voy a obtener de la generación F1, o sea, del cruce inicial, yo lo que hago es multiplicarlo. Entonces tenía un medio de probabilidad de que me salga A en gametos, lo multiplico con otro medio de probabilidad que me salga esta mayúscula en los gametos, obtengo un cuarto. Tengo un medio de probabilidad de que me salga A mayúscula aquí, un medio de probabilidad de que me salga A minúscula, eso es un cuarto. Tengo un medio de probabilidad de que me salga A minúscula aquí, un medio de probabilidad de que me salga A mayúscula aquí, eso es un cuarto. Y un medio de A minúscula, un medio de A minúscula, obtengo también un cuarto. Entonces, multiplicación se ocupa para eso. Cuando yo quiero ver la parte de genotipo después de un cruce. Multiplicación también se va a utilizar cuando hay cruces de híbridos, cuando yo analizo varios genes a la vez para obtener la probabilidad de que me ocurra una cierta combinación. Yo lo que hago es multiplicar varias probabilidades. Voy a ver si hay un ejemplo más adelante. Y la parte de aquí de la ley de probabilidad en suma es que cuando yo quiero analizar fenotipos, normalmente un mismo fenotipo yo lo tengo a través de varios genotipos. Entonces yo lo que hago es que yo quiero tener la probabilidad de un fenotipo, entonces sumo todos los genotipos que me dan ese resultado. Entonces en este caso yo quiero analizar el fenotipo dominante, entonces estos tres genotipos me van a dar ese fenotipo dominante, entonces yo sumo un cuarto más un cuarto más un cuarto, que es tres cuartos. Entonces este es bastante básico, bastante sencillo. El de multiplicación es probablemente lo que van a estar aplicando más. Ok. Este es un ejemplo de un cruce de híbrido. Un cruce de híbrido todavía se puede utilizar en un cuadro de pones, es relativamente sencillo hacerlo. Nada más tienen que ser ordenados. A partir de ya un cruce trihíbrido, yo creo que ya analizo la probabilidad de probabilidad, no vale la pena matarse haciendo cuadros. Entonces, en este cruce de híbrido, yo estoy cruzando dos organismos. Uno que es, bueno, ambos son, bueno, antes. Estoy haciendo un cruce de híbrido para dos loci. Para loci de A y para loci de B. Este eh, individuo de aquí, este de aquí arriba, va a ser heterocigoto para ambos. Y este individuo también va a ser heterocigoto para ambos. Entonces, ambos tienen A mayúscula y B mayúscula y ambos tienen A mayúscula y B mayúscula. Después, yo lo que hago para obtener los gametos es sacar la combinación de todos los posibles combinaciones de esas dos letras que puedo obtener. Entonces, como son heterocigotos para ambos, yo puedo obtener ambas minúsculas, o A mayúscula y B minúscula, y A minúscula y B mayúscula. Entonces, yo puedo obtener todos estos cuando hay un padre heterocigoto. Para este va a tener los mismos resultados porque también es heterocigoto. Y después lo que hago es simplemente combinar. Entonces aquí tengo dos A mayúscula, dos B mayúscula, aquí tengo dos A mayúscula, pero una B minúscula. Y así van haciendo todo el cuadro. Ahora, ese cuadro lo pueden hacer a mano cada vez, nada más tengan orden. Normalmente, por ejemplo, la letra mayúscula se escribe primero. Este, sí. O, por ejemplo, si quieren aprender este cuadro, también lo pueden hacer. Entonces, casi siempre lo que yo voy a obtener es, aquí lo que está coloreado se refiere a eh, fenotipos. Entonces, en el caso de este fenotipo amarillo, que es el más abundante, se refiere a que tienen las dos características dominantes. Estos tres verdes son A dominante, pero B recesivo. Y estos tres de aquí son A recesivo, pero B dominante. Y este único resultado de la esquina es recesivo para ambos. Entonces, estos cuadros, de nuevo, lo pueden hacer, se lo pueden memorizar así como eh, la imagen, pueden buscarla y basarse en esto. También se pueden aprender las proporciones. Entonces, si ustedes cuentan los cuadros, hay 9 anaranjados, 3 verdes, 3 morados y uno azul. Entonces, esos números son cosas que ustedes pueden tener memorizadas. Este, ujú. Y bueno, ahí yo lo di en clase de proporciones, de 9 es a 3, es a 3, es a uno. También se lo pueden aprender hablando ya como de números totales. Entonces, aquí yo lo que tengo es una combinación de cuadro de 4 por 4. Entonces, el dominante va a ser 9 entre 16. El dominante para uno, el recesivo para el otro va a ser 3 entre 16. Y el recesivo va a ser 1 entre 16.
Entonces hay diferentes formas, se lo pueden aprender como ustedes gusten, o pueden hacer dos cuadros de Punnett independientes, dos cruces monohíbridos, analizan A, analizan B y luego multiplican y usan leyes de probabilidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, voy a analizar A y B. Yo quiero tener todos los heterocigotos. Entonces, en este caso, los heterocigotos van a ser la mitad en este cuadro. Y también, si yo analizara con B, también va a ser la mitad. Entonces, yo esperaría obtener 8 de 16 heterocigotos. Entonces, voy a ignorar los verdes, los morados y los azules, porque yo ya sé que no son heterocigotos para al menos una característica. Pero entonces puedo analizar los heterocigotos. Este individuo de aquí es heterocigoto para ambos. Este individuo de aquí es heterocigoto. em, bueno, más bien va a ser un cuarto. Ahí multiplica mal. My bad. Un medio por un medio. O sea, un medio de estos más un medio de estos son un cuarto y un cuarto de 16 es 4. Todo lo que yo quiero obtener de heterocigoto para ambas características es un cuarto. Entonces, tengo este heterocigoto para ambos, este heterocigoto para ambos, este heterocigoto para ambos y este heterocigoto para ambos. Entonces, en esta línea, así como diagonal de en medio, son los cuatro heterocigotos, que es lo que yo quería obtener. Si ustedes hacen la mate bien. Em, y también puedo analizar diferentes combinaciones. Puedo analizar, por ejemplo, homocigotos para A, heterocigotos para B, también con cruces monohíbridos. Puedo agarrar y multiplicar probabilidades. Nada más, de hecho, tengan cuidado de hacer el análisis bien, de que, por ejemplo, esto es un cuarto, y de hacer la multiplicación bien, y no hacer como yo que hice eh, un medio por un medio, y saqué un medio de 16. No hagan eso. Ok. Em, Otra cosa que se ve mucho con genética de Mendel es hacer un cruce de prueba. Un cruce de prueba tiene un nombre todo fancy, pero en realidad es como lo más sencillo que puede haber. Y es que si yo no conozco el genotipo de un individuo, o sea, yo no sé la genética, yo sé que tiene que tener una B mayúscula porque es negro y el negro es como el dominante. Entonces yo sé, por ejemplo, si es dominante, que tiene que tener al menos un alelo dominante, pero yo no sé si tiene los dos alelos dominantes o si es heterocigoto. Entonces yo para poder determinar esa característica lo que voy a hacer es cruzarlo con otro individuo y la idea es que ese individuo sea homocigoto para todas las características que esté analizando, que sea homocigoto, recesivo. Entonces que sea recesivo para todo. Entonces lo que va a pasar con el cruce es que ese individuo siempre es recesivo, siempre. Entonces, por ejemplo, si el individuo eh, tiene los dos alelos dominantes y ese individuo que tenía todo recesivo, el cruce de la F1 que yo voy a obtener es que todos son heterocigotos, pero se van a ver con el este, fenotipo dominante. Si este individuo más bien fuera heterocigoto y lo cruzo con un homocigoto, yo voy a tener la mitad heterocigotos y la mitad homocigotos recesivos. Entonces, es como una forma fácil en que uno puede determinar el genotipo de un individuo a partir de analizar nada más fenotipos de el cruce F1. F1 es generación de hijos uno, por cierto. Ahí no lo expliqué mucho. Ok. Entonces, la genética de Mendel es muy linda, muy lineal, muy práctica y sucede en ciertas ocasiones, pero también hay situaciones de genética no mendeliana. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de situaciones de genética no mendeliana. Entonces, la primera es lo que se conoce como dominancia incompleta y es cuando eh, el individuo que es heterocigoto lo que tiene es una característica media entre los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos. Y en este caso entonces, como el dominante, el recesivo y el heterocigoto tienen cada uno su propia expresión de fenotipo, uno a partir del fenotipo también sabe directamente cuál es el genotipo. No es como en estos casos que, por ejemplo, este individuo puede ser dominante o puede ser heterocigoto. Entonces, esta vez se ocurre, normalmente el ejemplo que se pone es como en flores. Y eh, en este caso yo quiero usar una flor roja, que en este caso el alelo para flor roja es una C mayúscula con una R. Esta flor roja yo lo cruzo con una flor blanca, que entonces tiene que ser
completamente recesiva, entonces va a tener una C mayúscula con una W. Y si yo lo cruzo, yo lo que obtengo es una flor rosada, o sea, es como un intermedio entre los dos y que tiene un alelo de cada uno. Entonces, es dominancia completa. También existe lo que se conoce como codominancia. A partir de aquí, de codominancia, empiezan a existir también la probabilidad de que hayan no solo dos alelos, porque cuando Mendel lo analiza, uno casi siempre considera dos alelos. Entonces, la letra mayúscula y la letra minúscula. Listo, ya eso es todo lo que existe. Pero hay situaciones en que hay más de solo dos alelos. Entonces, un ejemplo es para los tipos de sangre. De los tipos de sangre, eso si uno es A o B o O, tiene que ver con que hay em, digamos como que tres alelos, el A, el B y el O, y entre estos van a haber codominancia. Codominancia es que si un alelo está presente, ese alelo se expresa, independientemente de si hay otros alelos también presentes. Entonces es como que si todos fueran dominantes, más o menos. Entonces por eso es como codominancia. Entonces dominancia porque sí se expresan, codominancia es porque como que comparten todos esa expresión. Entonces, en este caso también el fenotipo del individuo va a corresponder con el genotipo, porque siempre se va a expresar todos los alelos que hayan presentes. Y en el caso de la sangre, como estaba explicando, hay tres alelos. Está el alelo A, normalmente es el tipo de sangre en letra, normalmente se usa como una I mayúscula y una letra así como superescrita. Entonces va a haber el alelo con la letra A mayúscula, el alelo con la letra B mayúscula y el alelo O, que es el alelo cierre recesivo. Pero entre el alelo A y el alelo B son codominantes entre sí. Y ese alelo se puede expresar así o también a veces lo ponen nada más como una I minúscula porque es como el recesivo y se sabe. Entonces lo que sucede con los tipos de sangre es que entonces si yo tengo dos alelos O, el fenotipo, fenotipo va a ser O. Si yo tengo un alelo A y un alelo O, se va a expresar el A y el individuo va a ser A. Puede ser cualquiera de esas dos opciones. Si yo tengo dos alelos A, el individuo también puede ser A. Si yo tengo un alelo B y un alelo O, el individuo va a ser B. Al igual que si tuviera dos alelos B. Y lo que sucede, ahora sí ya el ejemplo de combinancia es que yo tengo un alelo A y un alelo B, el individuo va a ser AB. O sea, va a expresar a los dos. Em, Aquí nada más un poco más de ejemplos para que entiendan los tipos de sangre, porque es algo chido de entender. Además de la letra, uno casi siempre también tiene un signo de más o menos en el tipo de sangre. Estos signos de más o menos se le conoce como el factor D. Entonces puede decir si uno es RH positivo o RH eh, negativo. En este caso, el más y el menos, el RH, sí tiene dominancia normal. Y el alelo de positivo va a ser dominante sobre el alelo de negativo. Y bueno, lo que explicaba antes era que el AB son combinantes entre ellos y que el O es como el gen recesivo. Entonces, los tipos de sangre que uno puede tener entonces son el O, que lo que significa O es que no tiene antígenos. Entonces voy a explicar. Antígenos es alguna proteína o alguna sustancia este, que el sistema inmune puede reconocer. Entonces, lo que sucede con la gente que tiene tipo de sangre O es que no tienen digamos como el antígeno de letra, o sea, no tienen como ni antígeno A ni antígeno B sobre la superficie de los glóbulos rojos. Y la sangre O puede ser o positiva o negativa. Entonces, si es positiva, va a expresar un factor D sobre la superficie, es una proteína. Y si es O negativo, no va a tener ninguna proteína. Ni el antígeno de la letra, ni el antígeno del RH. Ahora, si el individuo de sangre B va a tener en su superficie siempre el antígeno B, que es esta flechita verde, que sale para todos lados. Y si es positivo, además del antígeno B, va a tener también el factor D del RH en su superficie. Ahora, este individuo que es sangre B
va a generar anticuerpos contra el tipo de sangre A, que es el antígeno que él no tiene. Entonces, como él no lo tiene, si uno llegara y le pone un glóbulo rojo A, lo va a reconocer como si fuera algo distinto y lo va a atacar. Ok, voy a dejar eso en pausa, ya sigo con la explicación. Con la gente que es sangre A, entonces van a tener el antígeno A en su superficie y pueden tener el factor D. Y con la gente que es sangre AB, entonces lo que va a pasar es que se van a expresar ambos sobre la superficie. Los antígenos de A y los antígenos de B. Y además puede tener o no el factor D del RH. Entonces, para las donaciones de sangre, lo que importa es qué antígenos tiene uno. Bueno, mejor dicho, qué antígenos tiene la persona que le está donando sangre a uno y qué anticuerpos puede tener uno. Entonces, lo que sucede con B es que, por ejemplo, ellos van a tener anticuerpos contra A porque no es una proteína que tienen normalmente. Las gente con sangre A va a tener anticuerpos contra la proteína B. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que tiene sangre AB, no va a crear ningún tipo de anticuerpo para ninguna proteína porque las tiene todas, especialmente la gente que es AB positivo, no va a tener anticuerpo para todos. Eh, Aquí paréntesis, la gente que es AB negativo sí va a tener un anticuerpo contra el factor D. Y en el caso de la sangre O, ellos van a generar anticuerpos contra la proteína A y la proteína B. Entonces, la gente que es sangre O puede darle sangre al resto de gente, sobre todo la sangre que es O negativa, se puede dar a cualquier persona porque no tienen ningún antígeno en su superficie. Entonces no es reconocida por ningún anticuerpo y no le ataca el sistema inmune. Entonces si uno está en un accidente y tiene que poner sangre y no saben qué sangre es usted, le van a poner O negativo sin preguntas y sin nada y probablemente usted va a estar bien. En el caso de la sangre B, ellos pueden recibir de otra gente que es B, del mismo signo, A o menos. Bueno, la gente de más puede también recibir de menos. Pero van a recibir o de gente B o de gente O. La gente que es sangre A va a recibir de otra gente que es sangre A o de gente que es sangre O. Y la gente que es AB va a recibir de cualquier persona. Ellos pueden recibir de cualquier persona porque no tienen anticuerpos contra eh, ninguna proteína. Y los O solo pueden recibir sangre de otra gente que es O. Especialmente los O negativos solo pueden recibir sangre de otra gente que es O negativa porque ellos en el plasma, o sea, ya no en el glóbulo rojo, sino que en el plasma, van a tener los anticuerpos contra todas las proteínas. Entonces, de ahí los cruces y por eso, no sé si ustedes, bueno, no, ustedes no pueden ir a donar sangre porque no tienen 18. Pero cuando uno va a donar sangre, algo que siempre le hacen es que le hacen una prueba para determinar el tipo de sangre que uno es, porque es muy importante saber qué tipo es, para saber a quién le puede donar. Y si le donan sangre a una persona que no es su tipo, los anticuerpos lo que hacen es como unirse los glóbulos rojos se van a empezar a filtrar y a destruir en lo que es el hígado y entonces eso puede ocasionar que el hígado se sobrecargue porque hay muchos glóbulos porque fue que le pusieron, no sé, medio litro de sangre y eso puede causar la muerte de la persona. Entonces, muy importante que siempre que uno vaya a donar sangre siempre le hacen la prueba para asegurarse realmente de que uno es como ese tipo de sangre. Ok, de eso hablé bastante, era codominancia. Vamos a pasar a otros, por ejemplo, otros ejemplos de genética no mendeliana. En este caso tenía un ejemplo de una enfermedad que es la Tay-Sachs. Y esa Tay-Sachs es un caso interesante porque dependiendo a qué nivel uno lo analice, puede pensarlo como genética mendeliana o como genética no mendeliana. Entonces, esta enfermedad va a ocurrir en homocigotos recesivos. Entonces, el individuo como tal va a tener un genotipo de homocigoto recesivo y un fenotipo que es que presenta la enfermedad. Va a haber un caso particular que son los portadores. Entonces, portadores se refiere a una persona que tiene la enfermedad o el código genético que causa la enfermedad en su gen, pero que no necesariamente lo expresa. Entonces, hay
Ujú. Estos organismos que son heterocigotos es porque tienen entonces un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces pueden heredar un alelo recesivo a sus hijos y por eso se llama como portadores, como que lo tienen como cargado. Pero en caso de los heterocigotos, ellos no muestran signos de la enfermedad. Entonces, si uno analiza a nivel de individuo, este heterocigoto tiene la característica de ser, eh, tiene como el fenotipo dominante, que el fenotipo dominante es como el fenotipo sano. Pero si uno analiza como niveles un poco más bajos, va a haber situaciones un poco más complejas. Por ejemplo, a nivel bioquímico, que bioquímico, aquí me estoy refiriendo a cómo se ve la célula o el funcionamiento de la célula. Lo que ocurre es que, bueno, para explicar qué es TISACH, es que ellos no tienen una enzima, creo que era para procesar la mielina de las neuronas. Voy a buscar. Mm, sí, sí. Entonces, ellos no tienen la enzima necesaria para degradar uno de los lípidos que se encuentran normalmente en la mielina. Y entonces, bueno, los individuos que son homocigóticos recesivos y que presentan la enfermedad tienen dos enzimas no funcionales para procesar esos lípidos, entonces se empiezan a acumular en el cerebro y empiezan a generar daños. En el caso de los heterocigotos, entonces van a tener un alelo que sí produce la proteína y otro alelo que no la produce. Entonces, a nivel bioquímico, o sea, si yo analizo, por ejemplo, cuánto lípido me está procesando la célula en un determinado tiempo, lo que yo voy a ver es dominancia incompleta. Entonces, un individuo que es homocigoto dominante va a poder procesar, no sé, 100 lípidos por minuto. Un individuo que sea heterocigoto y que solo tiene una de las copias funcionales y la otra no funciona, no sé, me va a procesar 50 o tal vez 75, o sea, un poquito menos que los dominantes. Pero entonces yo voy a poder observar que hay una diferencia entre los homocigotos dominantes, entre los heterocigotos y entre los homocigotos recesivos. Y los homocigotos recesivos no van a procesar ninguna en ese minuto. Entonces, a nivel bioquímico es una dominancia incompleta. Como que hay un intermedio. El heterocigoto es un intermedio entre dominante y recesivo. Y también, si yo lo analizo a nivel molecular, yo lo que voy a hacer es una codominancia. Esto quiere decir que si yo analizo las enzimas como tal, que enzimas yo me encuentro en esa célula, la mitad de las enzimas van a ser eh, enzimas funcionales normales y la mitad son enzimas no funcionales. Entonces es como que si ambas se expresaran, en este caso no es como que se van a ver así como sobre un glóbulo rojo, pero yo voy a encontrar la expresión de ambos alelos. Entonces por eso me refiero a que hay como a un cierto tipo de codominancia. Entonces sí, depende de cómo analiza el organismo. Casi siempre uno lo que va a analizar es a nivel de individuo, pero eh, es como un ejemplo curioso que uno puede pensar. Ok. Otra parte de genética no mendeliana es eh, la herencia poligénica. Ya hablé un poco de alelos múltiples cuando mencionaba codominancia. Em, Mentira, perdón, voy a revisar un poco. Hay genética que es de alelos múltiples. En el caso de los alelos múltiples, sí tengo algo que mencionar, pero eso me va a volver. Y es que pueden haber varios alelos con distintos tipos de relaciones de dominancia. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba de que dominancia de los tipos de sangre, A y B son codominantes entre ellos, pero ambos son dominantes sobre el O y el O es recesivo. Entonces, cuando yo tengo varios alelos, es probable que haya como una cadena de dominancia. Entonces, hay alelos que son este, dominantes sobre algunos y recesivos eh, en presencia de otros. Entonces, en el caso a veces siempre se pone como un ejemplo como de un conejo o de un gato o de una cierta coloración o un conejillo de indias. Y en este caso uno tiene como varios genes que determinan el color del pelo. Entonces va en color de pelo negro, chinchilla, himalaya y albino. Y cada uno de estos coloraciones se debe a un alelo. El alelo negro es dominante sobre todos y va a ser una C mayúscula. El alelo chinchilla
va a ser una C minúscula con CH, el alelo Himalaya va a ser una C con H minúscula y el alelo albino va a ser una C minúscula. Entonces, el negro es dominante sobre chinchilla, Himalaya, albino. Chinchilla es dominante sobre Himalaya y albino. Y Himalaya va a ser dominante sobre albino y albino es el residuo de entre todos. Entonces, cuando yo hago cruces, yo lo que tengo que analizar es como esta cadena de dominancia. Entonces, si yo cruzo un Himalaya con un negro, por ejemplo, yo podría saber que todos van a salir negros. O, por ejemplo, si yo cruzo un chinchilla con un blanco, me pueden salir o color chinchilla, o color Himalaya, o color albino, color blanco. Porque ese chinchilla puede ser homocigoto para chinchilla, o de hecho puede ser chinchilla con un alelo Himalaya, pero que no se expresa porque el chinchilla es dominante. Entonces, pueden haber ese tipo como de relaciones de dominancia entre varios alelos. Ahora sí, lo que va a ser de herencia poligénica, que pensé que se estaba refiriendo a esto. Herencia poligénica se refiere cuando hay muchos, o sea, muchísimos. Ya no está hablando así como de 4 o 5 alelos, sino cuando hay muchos genes que controlan una característica del individuo. Eh, Como hay tantos genes, uno lo puede analizar como si hubiera un cierto tipo de codominancia. Entonces los caracteres se van a volver como cuantitativos, comillas, 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 comillas. Y si yo cruzo los individuos, yo lo que obtengo es como un promedio de esos caracteres cuantitativos. Es como un intermedio. Y es porque como hay tantos genes y tantos alelos, algunos van a ser dominantes sobre otros, algunos van a tener codominancia, o sea, como que van a haber muchas interacciones y a veces se espera que haya más o menos un promedio. Entonces, esta herencia poligenética puede ser, por ejemplo, el color de la piel, la altura de una persona. Entonces, son cosas como que uno puede medir de cierta forma, o sea, que tienen como un rango continuo que uno puede medir. Y entonces, si yo cruzo dos individuos en diferentes puntos de la escala, más o menos se espera que el hijo sea un intermedio. No necesariamente, entonces la genética hace cosas muy raras, puede que no, pero más o menos a veces se suele interpretar como que es algo cuantitativo. De hecho, con alturas es un análisis que uno puede hacer interesante. Me parece que hay una página en internet en la que uno podría como poner la altura de la madre, poner la altura del padre y que le predecía la altura de uno. Entonces es como un caso curioso de herencia poligenética. Ok, otros casos de genética no mendeliana es el caso de pleiotropía. Pleiotropía se refiere a cuando un gen controla más de una característica. Entonces, tropía tiene que ver como esa parte de control o de modificar y pleio tiene que ver con muchos. Entonces, como que controla muchas características. Entonces, un ejemplo de pleiotropía, este, está pasando, por ejemplo, en la gente que tiene albinismo, aunque de hecho también puede ser un ejemplo del siguiente tema que voy a hablar. Pero, de volver a lo que es pleiotropía, si una persona es albina, uno no solo espera, por ejemplo, que tenga una piel blanca, sino que también hay otras características asociadas a el mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, va a tener ojos, a veces se ven como morados o azules muy claros, va a tener de hecho, problemas de visión es relativamente común, va a tener también un pelo blanco, cejas blancas, como varias características asociadas a una misma modificación de algún gen. También, por ejemplo, si yo modifico un gen que afecta, no sé, ¿qué se me ocurre? Eh, no sé, pero como en teoría, como si yo afecto un gen que está como en varias rutas metabólicas o que afecta de alguna forma varias rutas metabólicas, yo voy a tener un efecto muy grande en el cuerpo y que se va a ver en varias características. En el caso de epistasis, que es otro tipo de genética no mendeliana, de epistasis es muy probable que le hagan preguntas. Eh, También de alelos múltiples, para que sepan. En el caso de epistasis, lo que ocurre es que hay un gen que controla la expresión de otro gen que tal vez no está tan relacionado. Entonces, aquí también casi siempre lo que se ve es la producción de un cierto pigmento para el color del pelaje o color de una flor. Porque normalmente los colores en el pelaje o en flores tienen una ruta metabólica bastante larga. Entonces yo agarro un material, lo convierto en otro, lo convierto en otro, lo convierto en otro y después se vuelve ya el pigmento que yo quiero final. Y es probable que algunos de esos procesos intermedios tengan un color distinto. Entonces lo que sucede con la epistasis es que hay genes que tienen que
suceder en orden y que si yo quito un gen de la cadena, el proceso no puede continuar. Entonces, si yo tengo tres piezas que son necesarias para producir de un pigmento incoloro a un pigmento de color, bueno, de un precursor incoloro al pigmento que yo quiero, y quito el primer paso, a pesar de que el segundo paso y el tercer paso todavía están como presentes, no van a poder funcionar porque ellos ocupan del resultado del primer paso. Entonces, si yo quito el primer paso, en realidad es como que quitar a los tres. Si yo quito el segundo paso, es como si quitara el segundo y el tercero, y si quito el tercero, nada más. Es nada, solo ese. Entonces, en el caso de este pistazo, y aquí tengo un cuadrito de un ejemplo, solo un camión. Ok, y es de que tengo dos ratas. Entonces, las ratas pueden tener tres colores, pueden ser negras, pueden ser cafecitas o pueden ser blancas. Entonces, en el caso de las blancas es porque el pigmento no logra expresar eh, ninguno de los químicos que se hacen. El café es como el primer químico que se logra, que tiene un color más claro, y el negro es como el segundo químico que se va a lograr. Entonces, si yo cruzo dos individuos heterocigotos y analizo primero estos nueve individuos de aquí, que eran los que nosotros hemos visto que tienen fenotipo dominante, los que tienen fenotipo dominante, o sea, que tienen la proteína C dominante y funcional y la proteína B dominante y funcional, yo voy a tener el mismo resultado de 9 individuos negros. Si yo analizo el caso de que tengan la primera proteína funcional pero no la segunda, o sea, que tengan la C funcional pero la B no, van a tener entonces el color café claro que yo había mencionado antes. Deme un toque que se me está descargando la compu. Ah, es el otro lado. Que ya ahora sí. Eh, ¿Sí cargó? No está desconectado. Ok, ahora sí. Eh, si yo analizo entonces el caso de los individuos café claros, que son entonces homocigotos recesivos para B, pero fenotipo dominante para C, yo voy a tener también tres casos, que es lo que yo esperaba. El caso curioso ocurre a partir de estos cuatro individuos de aquí, que eso es como ya lo que se sale de la genética de Mendel. Entonces eso ya no es un cruce de híbrido normal. Entonces lo que ocurre es que la proteína C tiene que accionarse primera y es la que genera el color café. Y después, ya cuando se tiene el pigmento café, la proteína B lo va a pasar al color negro. Lo que ocurre aquí es que ninguno de estos cuatro individuos tiene la proteína C funcional. Entonces, a pesar de que haya tres que tienen la B para un fenotipo dominante, la B va a actuar sobre el pigmento café, pero el pigmento café aquí no existe. Entonces no puede actuar sobre nada. Entonces estos cuatro individuos, con solo tener uno de los genes de la cadena modificados y recesivos, no van a poder generar ningún pigmento. Entonces se van a generar estos cuatro de aquí. Que entonces es la combinación de este homocigoto recesivo y, bueno, recesivo para ambos, y de estos que son recesivos pero solo para una de las características. Ok. Otra parte de genética no mendeliana es lo que se conoce como la herencia epigénica. En este caso se refiere a que hay partes de la heterocromatina que pueden ser heredados a partir de, por ejemplo, de los gametos. Entonces, bueno, voy a leer un poco lo que dice, que es que hay regiones de heterocromatina, que heterocromatina es la forma en la que se encuentra el ADN cuando está como condensado en el núcleo. Eso se logra a partir de metilar las histonas, que las histonas es como la proteína en la que se enrolla el ADN. Y cuando uno metila esas histonas, como que ellas se apretan el ADN y está tan tenso que por ejemplo, ARN transcriptasas, ARN polimerasas, es que la transcripción. Las ARN polimerasas no llegan a la hora del ADN para lograr la transcripción. Entonces, como que cromatina queda como apagada. Entonces, estos regiones de heterocromatina se pueden heredar. Se van a heredar en lo que es mitosis. Hay un proceso de copia de las regiones que estaban metiladas. Pero de hecho también
cuando hay fusión de gametos, dependiendo de qué gameto, eh, sí, dependiendo del gameto, hay una parte que ya se sabe que se va a volver heterocromatina. Entonces depende. Por ejemplo, o sea, de la célula madre hay un gen A que siempre, siempre, siempre se va a hacer heterocromatina apenas ocurre la fusión. Y del gameto del padre hay una región que se sabe que hacer heterocromatina apenas ocurre la fusión. Independientemente de qué información haya en ese lugar, o sea, de qué alelos tenga, independientemente de qué alelo hay, se va a hacer heterocromatina. Y al hacer heterocromatina, este, se va a evitar la transcripción de ese gen. Es como entonces como si yo la apagara. Entonces, la heterocromatina y qué lugares haga yo o no heterocromatina. Aquí me faltó un paréntesis, un poco desordenada esa parte, pero las células también pueden decidir qué regiones hacer heterocromatina. Entonces, conforme la célula se va desarrollando o va madurando, por ejemplo, una célula neuronal o una célula muscular, dependiendo de cómo va madurando, hay regiones que va a hacer heterocromatina, que son regiones que no usa. Entonces, por ejemplo, una célula neuronal no va a ocupar las mismas proteínas que una célula muscular o una célula de hígado va a tener proteínas distintas en una célula muscular. Entonces, dependiendo de qué genes no utilizan, si hay genes que no utilizan, los van a volver heterocromatina y si hay genes que sí utilizan, los van a volver eocromatina, que es como la cromatina que sí está activa. Entonces, las diferentes células del cuerpo, dependiendo como de qué tipo son, van a tener diferentes regiones de heterocromatina activa, sí, diferentes regiones vueltas a heterocromatina. Y eso es una forma de controlar cómo se expresa el ADN sin cambiar la secuencia de ADN. Entonces, todo lo que hemos visto aquí para atrás tiene que ver con qué es lo que está escrito en el ADN. O sea, qué alelos yo tengo. Herencia epigenética, bueno, herencia epigénica se refiere a que yo puedo modificar la expresión genética, yo puedo modificar un determinado fenotipo sin cambiar realmente la secuencia de ADN que hay debajo, con solo apagar ciertos alelos que la célula decida. Ok, también con genética no mendeliana tenemos el caso de lo que era entrecruzamiento. Entonces aquí me voy a volver a la tercera ley de Mendel, que era la de que los alelos se segregan independientemente. Eso es cierto, como decía antes, si están en diferentes cromosomas. Si están en un mismo cromosoma, lo que puede ocurrir es que, eh, bueno, si hay un mismo cromosoma y por ejemplo ocurre mitosis, eh, los alelos en un mismo cromosoma se van a heredar juntos. Pero, por ejemplo, en un gameto va a ocurrir entrecruzamiento. Que entrecruzamiento lo mencionaba cuando vimos meiosis, que es que los cromosomas homólogos, o sea, el cromosoma de la madre y el cromosoma del padre, se van a encontrar en algún punto de la meiosis durante la profase 1 y puede que intercambien segmentos. Entonces, en este caso, va a intercambiar ese segmento donde están las proteínas C y D. Y la idea de esto es que cuando ya se terminen de generar los gametos tengan como una nueva combinación de genes, que es algo como innovador. Ahora, em, esto rompe un poco lo de que los alelos se segregan independientemente, porque si yo analizo los genes C y D, o los locus C y D, pueden ver que nunca se intercambian. Nunca hay combinaciones nuevas realmente, porque están muy cerca. Entonces, la probabilidad de que ocurra entrecruzamiento en esta zona de aquí para poder separarlos es muy baja. Entonces, en este caso, si yo tenía un cromosoma con C D minúscula y otro cromosoma con C D mayúscula, yo voy a obtener lo mismo en los gametos. Entonces, los gametos solo tienen o ambas minúsculas, C y D, o ambas mayúsculas, C y D mayúscula, porque era lo que yo tenía en los cromosomas originales y nunca hubo un entrecruzamiento entre ambos. Ahora, es distinto si yo analizo en comparación a, por ejemplo, el locus D y el locus A. Locus D y el locus A, a pesar de estar en el mismo cromosoma, están muy lejos unos de otros. Entonces, la probabilidad de que ocurra entrecruzamiento en realidad es bastante alta porque están muy lejos. Entonces, si yo de hecho analizo aquí A lo puedo encontrar, bueno, A minúscula lo puedo encontrar con D minúscula, A minúscula lo puedo encontrar con D mayúscula, A mayúscula lo puedo encontrar con D minúscula y A mayúscula lo puedo encontrar con A mayúscula. Entonces aquí de hecho, para A y D sí se cumple que hay como una segregación relativamente independiente y yo puedo encontrar todas las combinaciones,
pero para lo que es CID, por estar tan cercas, eh, yo no voy a ver como que haya mucha mezcla y se van a heredar como en el mismo patrón que tenían los padres. Em, no lo puse aquí, pero Morgan, que fue científico, trabajó mucho en lo que era entrecruzamiento. Él estudió entrecruzamiento en lo que era la genética de las moscas y a partir de entrecruzamiento se puede determinar en qué posición están ciertos genes. Porque entonces yo voy a decir, entre más lejos están, más probable es que haya entrecruzamiento y entre más cerca es menos probable. Entonces yo analizo la F1, veo qué tan probable o no fue que se hubiera ese entrecruzamiento y puedo determinar qué tan lejos están un alelo de otro y a partir de eso él generó mapas de los cromosomas de las moscas de qué genes había en cada lugar. Y entonces las unidades para medir distancia entre dos alelos se denominan centimorgans. Centi porque era como una unidad pequeña y Morgans porque fue Morgan el que estudió este entrecruzamiento y que se puede estudiar eso a la distancia entre dos genes. Ahora, algo importante de entender en genética es que a pesar de que yo tenga fenotipos específicos eh, y genotipos específicos, un mismo genotipo puede darme fenotipos ligeramente distintos, por lo que se conoce como la norma de reacción. Entonces, norma de reacción es... ¿por qué se llama mi hermano? Deme un segundo nada más para contestarle. Bueno, entonces, a pesar de que tenga un mismo genotipo, ese genotipo puede variar ligeramente. Sorry. Puede variar ligeramente con el ambiente y va a generarme como un rango de qué tanto puede variar, qué fenotipos me puede originar. Entonces, en este caso, el genotipo A, bueno, hay dos genotipos, genotipo A, genotipo B, hay el fenotipo, que es como esta parte en Y, y si ven, hay un mismo fenotipo que se puede expresar para ambos genotipos, pero este mismo fenotipo ocurre en condiciones de ambiente distintas, que es esta línea X de aquí. Entonces, como que hay un cierto rango de variación en que obtengo yo de fenotipos, a partir de cómo el genotipo interactúa con el ambiente. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con, por ejemplo, los pimientos Himalaya. Esos pimientos tienen que ver con qué tanto, bueno, qué temperatura se encuentra cierta enzima. Entonces, siempre va a generar un patrón similar, pero dependiendo de la temperatura a la que está el organismo, va a generar zonas más grandes o más pequeñas y se permite un cierto nivel de variación. Ok, y lo último que vamos a ver en la clase de hoy es la parte de árboles genealógicos. De eso también es muy probable que se hagan preguntas. Em, y voy a darles nada más como un poco de conceptos de cómo puede uno analizar esos árboles genealógicos. Entonces, uno siempre empieza a analizarlos como de arriba para abajo. Arriba se refiere a la primera generación, o sea, como los padres o los abuelos, la primera generación en la que uno tenga información. Conforme va para abajo se refiere como a las siguientes generaciones sucesivas. Y cuando hay cuadros se refiere a machos o a hombres, y cuando hay círculos se refiere a hembras o mujeres. Y cuando un individuo está pintado de un color es porque está enfermo o tiene una enfermedad o alguna condición que está analizando. Y cuando está blanco es que no presenta la enfermedad o la condición. Las líneas verticales quieren decir como que hubo una descendencia y las líneas horizontales se refieren a que son, eh, bueno, horizontales completamente se refiere a que son parejas, o sea que hubo reproducción entre los dos individuos. Y los individuos que vienen de una misma línea horizontal, pero con una raya hacia abajo, es porque son hermanos, hijos de una misma pareja de individuos. Ahora, esos son como los principales, sí, la principal simbología que uno va a utilizar para estudiar árboles genealógicos. También hay como cosas un poco extras.
me faltan dos cosas, perdón. Hay cosas un poco extras. Por ejemplo, hay ciertas condiciones genéticas que no necesariamente, eh, sí, que no necesariamente se van a expresar siempre, pero uno puede analizar los individuos que son portadores. Entonces, portadores, como explicaba antes, es un individuo que tiene un cromosoma que está sano y un cromosoma que está enfermo o que tiene la enfermedad. Entonces, ellos mismos no sufren de la enfermedad, pero se la pueden pasar a sus descendientes. Entonces, es lo que significa portador. Por cosas de genética, normalmente, no siempre, normalmente, las mujeres tienden a ser portadoras porque hay enfermedades asociadas al cromosoma X. Entonces, algo que ocurre es que una mujer tiene dos cromosomas X. Entonces, si hereda un cromosoma X que está enfermo, aún así tiene un cromosoma X que está sano. Entonces, es portadora nada más, es heterocigota. Los hombres solo tienen un cromosoma X que heredan de la madre. Entonces pueden heredar el cromosoma sano de la madre o pueden heredar el cromosoma enfermo de la madre. Y como solo tienen un cromosoma X, con solo que hereden un cromosoma X con la enfermedad, la van a expresar. Entonces en este cuadro, por ejemplo, está hablando de una enfermedad o una condición que se encuentra en el cromosoma X. En este caso se está cruzando un hombre que estaba sano con una mujer portadora y la mujer portadora entonces le pasó el cromosoma que estaba enfermo a dos de sus hijos varones y también le pasó el cromosoma enfermo a dos de sus hijas, pero los hijos varones que heredan ese cromosoma sufren de la enfermedad o condición, mientras que las mujeres no van a sufrir la condición, van a ser portadoras. Pero ser portadores entonces le pueden pasar la enfermedad a las siguientes generaciones. Entonces, por ejemplo, a ustedes de un árbol genealógico le pueden preguntar esto, por ejemplo, si es una enfermedad que se transmite a partir del X. Entonces, si ustedes observan que hay una cantidad desproporcionada de, eh, por ejemplo, de individuos masculinos con la enfermedad, pueden decir que es una enfermedad, se dice ligada al X, entonces una enfermedad ligada al X. Pueden determinar de un árbol genealógico si la enfermedad es dominante o recesiva. En este caso, por ejemplo, la enfermedad tiene que ser recesiva porque hay individuos portadores. Si la enfermedad no fuera recesiva, cualquier individuo con una copia de la enfermedad la expresaría, entonces ese individuo también tendría la enfermedad y sería dominante. Y por tanto también todos sus hijos serían, bueno, también la mitad de sus hijos tendrían la enfermedad. Entonces pueden determinar eso, si es ligada al X, si es dominante, si es recesiva también. Entonces si ven que hay muy poca frecuencia en general, es recesiva. Y sí, eso es como lo más que todo con árboles genealógicos. Otra cosa que les pueden preguntar es que les tapan un cierto individuo. Por ejemplo, que yo les tape este individuo de aquí y les diga, bueno, qué genotipo era o qué fenotipo era. Entonces ustedes lo ven, ven este cuadro aquí, entonces ven este individuo que está sano. Dijimos antes que era ligado al X, entonces no puede tener ninguna copia de la enfermedad, pero vemos que uno de los hijos sí presenta la enfermedad, pero que la hija no. Entonces tiene que haber una madre que tiene que tener un cromosoma sano y un cromosoma enfermo. Entonces tiene que ser una madre portadora. Y eso se obtiene nada más como este cuadro de aquí. Por cierto, aquí también podrían haber mujeres enfermas, pero creo que aquí de hecho no hay ninguna de momentos. Todas las mujeres afectadas son portadoras. Em, pero sí, les pueden preguntar como, bueno, ¿este individuo qué es? O la siguiente generación qué va a ser, o si yo cruzo dos individuos determinados, ¿qué va a ser? Para identificar individuos, por cada generación hay como un número romano, entonces esta es la primera generación, esta es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y entonces se numera de arriba abajo la generación y de izquierda a derecha se va a numerar con los este, números, se me olvidó la palabra, pero con los números árabes se va a numerar de izquierda a derecha cada individuo dentro de una determinada generación, entonces esta es la generación 2 y dentro de la generación yo tengo el individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O por ejemplo aquí con la generación 4 yo voy a tener individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ustedes pueden preguntar al individuo, no sé, 3, 8, qué fenotipo tenía. O les tapan en algún lado y les dicen, bueno, este individuo, qué individuo era y qué condición presentaba. Entonces, de eso también les van a preguntar mucho por lo mismo de que es muy difícil buscar información así como directa
de un árbol genealógico, sino que tienen que hacer análisis. Pero de nuevo, es bastante sencillo y yo creo que tal vez en el examen que les paso les voy a poner ejemplos para que puedan ver como diferentes condiciones de si es ligada al X o si es como por ejemplo alguna otra condición. Ligada al X es algo que parece bastante, entonces es probable que les ponga algún ejemplo. Y sí, chiquillos, eso sería. No sé si les queda alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran hablar. Por mí todo está bien. Ok, entonces, sí, chiquillos, eso sería. Y entonces, espero que logren estudiar para el examen. Ya les estoy mandando la práctica y voy a ver si nos podemos ver para entonces el día del examen. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Igualmente, buenas Un gusto. noches.